Los tocados por demonios. Capítulo 3. Debo seguir al maestro Arete. Apartado 4. Aprender sin preguntar. Noel se sentía un poco deshidratada. El clima se había caracterizado por un intenso calor bochornoso y presencia de mosquitos que zumbaban alrededor de sus oídos. El maestro Arete caminaba impasible, varios pasos por delante de ella. Desde hacía un rato la tierra se había convertido en fango, y los pies se le enterraban cada vez más profundo. Al menos había tenido la buena idea de ponerse las botas. Noel descubrió una nueva molestia de sus sentidos más afinados. Aunque normalmente el sonido de sus pasos le hubiera parecido imperceptible, ahora lo escuchaba como si alguien caminara junto a su oído. Después de un rato, sentía que iba a volverse loca por el chapoteo que la acompañaba. Aunque mantuvo el ritmo por un tiempo, comenzó a retrasarse y el maestro envió a uno de los secutristis a acompañarla. Aún así, la marcha no se detuvo. Almorzaron algunos pedazos de pan mientras seguían y no parecía que fueran a parar hasta que se ocultara el sol. ¿Sus viajes siempre son así cuando yo no estoy? Dejó escapar su molestia en una queja. No. La respuesta rápida del maestro era inesperada. Cuando no estás, vamos más rápido. Él había contestado una grosería con otra grosería, así que quedaron a mano. Noel se disgustó una vez más por tener que acompañarlo. Él no estaba cansado. Por el contrario, se le podía notar observando el paisaje de árboles con hojas cafés. El bosque cambiaba de maneras misteriosas y un par de días de camino bastaban para que la vegetación se modificara. A su propia e incomprensible manera, el maestro ama esto. Al cabo de un rato le llegó un olor nauseabundo. La peste solo aumentó conforme continuaron. Noel observó que el maestro usaba la capa para proteger su nariz, así que ella hizo lo mismo. El aroma provenía de la tierra. El suelo estaba rancio, por decirlo de algún modo, y eso se notaba en la disminución de árboles que tenían a la vista. Llegaron a una montaña que impedía el paso. Él comenzó a mirar a los lados. Primero escuchó el chapoteo de unos pasos lejanos. Después vio un monstruo que corría para saludarlos. Era una lengua desconocida. Noel volteó a mirar a Nux con la esperanza de que él le dijera algo, pero Locutristis fingió no darse cuenta. El guardia les indicó con un dedo la entrada de la cueva que Arete había estado buscando. Lleno de entusiasmo los acompañó hasta el sitio. Conversaba alegremente, mientras el maestro solo asentía. No se atreve a acercarse. Creo que lo admira mucho. Cuando llegaron a la puerta, Arete expresó un agradecimiento en la justicia de la esperanza e hizo una breve reverencia con la cabeza. Su guía parecía emocionado. Después se dirigió a ellos. Entraremos a Ciudad Flango. El señor de los Lulocalilis nos está esperando. Ya en la cueva, el fango dejó de ser un problema. El piso había sido forrado con piedra pulida. Estaba tan limpio que la joven se avergonzó de las huellas que dejaban. Conforme descendieron, el aroma del exterior disminuyó, aunque el calor se hacía cada vez más intenso. Cuando llegaron a la siguiente puerta, 3 nuevos Lulocalilis vinieron a saludarlos. Por sus gestos estaban encantados de verlos. El maestro es popular sin importar el sitio que visitemos. Tenían la piel de color café oscuro, llena de pelos verdes en los brazos y piernas. El vello les cubría la cabeza también, pero no crecía lo suficiente para ser considerado cabello. Sus bocas eran grandes y no tenían dientes en estas, sino encías de color rosa. La nariz consistía en 2 agujeros y los ojos eran pequeños, sin pestañas ni cejas, de color negro. Eran gordos y flácidos. Arete se dirigió a ellos en la justicia de la esperanza, pero los monstruos le contestaron en una lengua gutural. No respetaban el espacio físico y lo primero que hicieron fue tomarlo del brazo para hablar, uno del izquierdo y el otro del derecho. Cuando descubrieron a Noel, ella tuvo temor por un momento. En su aldea, su madre le había reiterado la importancia de mantener su distancia de los varones. Para ser honesta, el único hombre que se había acercado lo suficiente para sentir la calidez de su cuerpo era Virti. Pero está bien si es Virti. Él nunca haría algo incorrecto. El maestro dijo algo que debía ser una presentación, porque uno de los anfitriones se acercó a ella y la miró de arriba a abajo. Noel. Lo pronunció con un tono extraño e irreconocible. Después le ofreció el brazo con galantería. Tómalo. Kix le hablaba desde abajo, mientras le jalaba el pantalón. No le quedó más remedio que hacerlo. Los vellos de su acompañante le daban cosquillas y la temperatura de su piel era muy caliente. El Lulocalilis comenzó a caminar, mientras sus 2 amigos avanzaban, cada uno colgado de un brazo de Arete.
De vez en cuando se dirigían a ella, o quizá hablaban de ella. No había forma de saberlo. ¿Qué están diciendo? Se aferraba a la esperanza de tener a Kix a su lado. Yo tampoco lo entiendo. Deben ser tonterías. Los llevaron a un salón espacioso con mesas de madera. En el centro había un trono grande y uno más pequeño. Los Lulocalilis los hicieron sentarse cerca de ese sitio, y uno se retiró haciendo una reverencia. A Noel le tocó ocupar el sitio al lado de su maestro. El sonido de una puerta precedió la llegada del invitado de honor, un monstruo más alto y corpulento que los demás. Era seguido por alguien más joven, más esbelto y mucho más serio que los vistos anteriormente. Tomaron asiento en los tronos. El señor Flom y su hijo Tlablus. El maestro se lo susurró, como si Noel pudiese entender cómo se pronunciaban esos nombres. Señores de Flango, gobernantes de los Lulocalilis. El maestro habló con los recién llegados mientras servían la comida. Sin importar cómo lo mirara Noel, aquello parecía barro. Pan de barro, carne con barro, cerveza de barro, ensalada con barro. Kix y Nook se peleaban entre ellos para decidir quién comería primero cada plato. Ella solo observaba desde su sitio. Come. El maestro se lo ordenó, antes de tomar un sorbo de su bebida. No creo que me guste. Se atrevió a decirle la verdad. Ahora representas a los Teijidae. Come y no me deshonres. Parecía que por Teijidae se refería a los tocados por demonios. Noel se echó a la boca un bocado de esa comida que para su paladar consistía en tierra con diferentes texturas. Casi estaba terminando su plato cuando notó que el príncipe hablaba con su maestro al tiempo que la miraba. Se quedó un momento esperando la razón, hasta que él la señaló. Arete se volvió a ella. El príncipe Dlablus entrenará contigo para que mejores en el uso del filo gemelo. Es un honor para mi estudiante y para mí. Esa última frase no iba dirigida a ella, por supuesto. Ella no tenía opción de aceptar o negarse. Le dieron una habitación para ella sola, igual que en Ciudad de Hojas. Noel sintió alivio al tener privacidad. Viajar con 3 hombres no le facilitaba las cosas, e incluso ir al baño de noche le resultaba incómodo. Utilizó un recipiente con agua y un paño para asearse. Se durmió. El príncipe vino a buscarla temprano en la mañana. Tocó a su puerta e inclinó la cabeza como saludo. No era tan amable y cercano como el resto de su gente. No hubo ofrecimiento de brazo ni palabra. Solamente ascendieron. La sala de entrenamiento era una cueva amplia de paredes rojizas. La temperatura allí era más fría que en los cuartos principales. El suelo estaba cubierto de hierba verde y en las esquinas florecían algunas margaritas. Su aroma llegaba hasta la nariz de Noel y le recordaba el ambiente de su pueblo. No es increíble y extraño. Es una pradera sencilla, como las que recorrí tantas veces. Se sintió reconfortada. Después, escuchó un sonido de pasos que había rebotado por las paredes hasta llegar a ella. El Lulocalilis desenfundó una espada larga y retó a Noel. Ella sacó sus armas. Al principio él dejó que lo atacara y se limitaba a retroceder. La joven se emocionó al verse con tal libertad y se dejó llevar. En un momento, él se apoyó en uno solo de sus pies, giró y le dio una patada en la espalda que la tiró al piso. Desde su posición gritó algo en su lengua. La joven no entendió, pero se puso de pie y reasumió su posición. Kix y Nook llegaron más tarde, con canastas de pan que servirían como desayuno. Le ofrecieron al príncipe y él las tomó con un mal disimulado desagrado. Dio un par de mordiscos y luego tiró el resto al suelo, cerca de las plantas. No le gusta mi comida, así como a mí no me gusta la suya, reflexionó ella mientras se lamía los dedos ante la delicia de su merienda. El mal sabor de la cena anterior acompañaba su paladar y quería sacárselo. Volvieron a pelear. Noel no había luchado de esa manera desde la muerte de Areila. Le sorprendió la forma en que sus músculos y sus sentidos se habían atrofiado. Incluso si consideraba que había pasado poco tiempo, se sentía inferior en ese momento. Para convertirme en una humana deberé ser más fuerte. Su pensamiento la motivó a lanzar un golpe. Porque para lograrlo, deberé enfrentarme a los tocados por demonios. Incluso a su maestro Arete. Tenderse en la cama de noche fue un alivio. Buscó en su bolso hasta encontrar la foto del espectro y se quedó observándola. Al día siguiente, antes de salir, se la guardó dentro de la blusa. Porque este es el recordatorio de por qué estoy peleando. El desayuno de ese día fue cortesía del príncipe y no satisfizo sus expectativas. Un pan negro y duro, relleno de un barro suave que se quedaba pegado en los dientes. Noel lo tragó sin saborear, solo con el objetivo de llenarse. Durante la batalla le insistía en corregir su postura y sus ataques, así como en darle consejos. Hablaba, casi todo el tiempo hablaba, pero Noel no comprendía ni una palabra.
Había muchas cosas que hubiera querido preguntarle de haber tenido la oportunidad. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué idioma hablaba? ¿Dónde estaban? ¿Cómo había conocido al maestro? Tomaron un descanso para el almuerzo. Noel se llevó su pan incomible y se sentó al lado de las margaritas. Allí sacó de la blusa la imagen de su esperanza. Dio un mordisco mientras clavaba sus ojos en la razón para estar allí. El Luloca Lilis llegó por la espalda sin ser sentido. Le arrebató el papel de las manos, como si fuera una niña. Noel se levantó e intentó quitárselo. Él la empujó sin ninguna contemplación y la tiró al piso. —¡Devuélvemelo! Se puso de pie para insistir. —Por favor. Él le preguntó algo con un aire de prepotencia, pero ella no comprendía. Se lo dirá al maestro Arete y él lo quemará. Se encargará de acabar con cualquier esperanza. Las lágrimas le empezaban a llenar los ojos. Spectrum. Fue la única palabra que pudo entender. ¿Spectrum? ¿Sabes algo acerca del espectro? ¿Sabes cómo puedo encontrarlo? Él no la comprendía tampoco. Se quedaron en silencio, conscientes de la incapacidad de comunicarse. El príncipe afirmó algo en su lengua. Parecía el tipo de persona que necesitaba tener la última palabra. Después de ese momento de seriedad, tomó el papel, lo dobló en 4 y se lo extendió. Noel lo recibió sin comprender, aunque agradecida. Después, él tomó la espada y reinició la batalla. La cena de esa noche había sido repulsiva. Kix y Nux no dejaban de sorber las tripas de gusano de tierras, y Noel hubiera querido desmayarse sobre la mesa. Las noches eran el único momento en que veía a su maestro, y él le dirigía la mirada a su plato cada cierto tiempo. Aún así no pudo hacerlo. Ahora estaba en la cama con el estómago vacío. Pero algún día volveré a casa, y nadie me obligará a comer cosas horribles. Solo con este pensamiento logró dormirse. Al día siguiente el príncipe llegó tarde al entrenamiento. Mientras lo esperaba, Noel volvió a ocupar su sitio al lado de las margaritas. Los ocutristes permanecían sentados al lado de ella. El Luloca Lilis apareció al lado de un mensajero. Saludó mientras su sirviente extendía un papel a los pequeños. Nos iremos hoy después del almuerzo, aclaró Kix. El señor nos verá en la salida. Bien. Noel no podía disimular ni por un momento más su desprecio hacia aquella comida y aquel ambiente de calor húmedo. Los ocutristes hicieron una reverencia ante el príncipe antes de retirarse. La joven quiso imitarlos, pero él la tomó del brazo. Le agradezco humildemente por su tiempo y su entrenamiento. Recordó la importancia de la cortesía y su papel como diplomática. Él le explicó algo incomprensible y sacó de su bolsillo un cristal de 13 puntas. Noel tardó un momento en reconocerlo, pero pronto notó que se trataba del mismo objeto dibujado al lado de la figura del espectro. Debe servir para atraparlo. El príncipe se lo extendió. Ella no dudó para tomarlo, pero entonces él apretó la mano que tenía sobre su brazo y la jaló hacia sí. Era un beso baboso y húmedo que ella nunca hubiera esperado. La lengua de él entró en su boca y pudo sentir el roce con las encías desnudas. Tardó tanto en comprenderlo que no pudo apartarse de inmediato. Cuando lo hizo, tuvo la sensatez de no soltar el cristal que tan caro le había costado. Él dijo algo, no importaba qué, y Noel escapó sin contestarle. Kix y Nux estaban esperando en la entrada de la cueva. Sus ojos, ya de por sí grandes, no dejaban duda de que habían visto, y estaban tan sorprendidos como ella. No se lo digan al maestro Arete, exigió. Jamás. Jamás. Lo repitieron al unísono, como si su vida dependiera de ello. A la hora de despedirse en la entrada, Noel tuvo cuidado de mantener la distancia. Si me oculto detrás del maestro, estaré a salvo. Se repetía para darse confianza. El príncipe la miró. Dijo algo que debió ser una broma y sus sirvientes se rieron. Sucedió en un instante. Arete encendió su brillo azul. Tomó el brazo del príncipe y se lo dobló sobre la espalda, sin que ninguno de los guardias pudiera hacer nada. Tuvieron una conversación rápida, en la justicia de la esperanza. El príncipe movió la cabeza y él presionó más fuerte. Perdón. Una palabra en medio del dolor, mientras la miraba a ella. ¿Perdón? Noel se sonrojó al darse cuenta de su significado. El maestro soltó al príncipe, quien cayó al piso. Sus sirvientes fueron a ayudarlo a levantarse, pero él no aceptó la ayuda. Se levantó despacio, algo humillado. Arete se sacudió la ropa, hizo una reverencia como despedida y comenzó a caminar. Ella estaba tan sorprendida que se tomó un momento en seguirlo y poder alcanzarlo. Caminaron un poco en silencio, hacia la salida de la cueva. Él estaba diciendo que siempre había querido saber cómo se sentía besar a alguien con dientes. Arete rompió el silencio. Noel bajó la cabeza y solo agradeció estar detrás de su maestro para que no tuviera que ver su rostro color manzana.
Pensó que había fallado al caer tan fácilmente en una trampa como esa. Hubiera deseado que el túnel se derrumbara ahí mismo y enterrara su vergüenza. Como Bertie y yo nunca enfrentamos situaciones como esta, no sé qué aconsejarte. Pero él no la estaba juzgando. Yo diría que la próxima vez le rompas la cara, o me pidas que yo se la rompa. Pero cuando regresemos al Phantom Diamonds puedes pedirle a José su consejo. De seguro que se le ocurrirán mejores ideas que a mí. Y así se termina el apartado 4 del capítulo 3 de Los Tocados por Demonios. Puedes seguirme en Facebook, Instagram y YouTube para saber cómo continúa la historia. Y ahí también están todos los capítulos pasados. Hasta la próxima.